Capítulo número 12, dentro de la antropología, es esta sección que habla sobre el ser humano y es la segunda parte de la antropología. La semana que viene salimos y llegamos a la sección de cristología, ya muy interesante, varios capítulos vamos a tener ahí y en este día vamos a hablar sobre el pecado. No es algo agradable y bonito, pero es realidad del mundo y de la sociedad. Para ello vamos a hacer como siempre hacemos, vamos a hacer un poquito de resumen, introducción, vamos a volar sobre todos los aspectos generales y luego pues buscando un poquito de práctica en nuestra vida. Para ello, en estos aspectos introductorios, vemos 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces está hablando de que hay una ley y hay una infracción que es causa del pecado. Y aquí Wayne Grudem, que es el autor del que nosotros nos estamos basando para hacer este estudio, él lo define de esta forma: el pecado es no ajustarse a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. Baja un poquito pero en el cacharro pequeñito. En general lo bajas un poquito. Entonces, más, baja. Ya está, perfecto. Entonces vemos esta definición donde nos está hablando del pecado, que es no ajustarse a la ley moral en cuanto a nuestras actitudes, hechos, naturaleza. ¿Cuál es el problema? Pues que nunca vamos a poder llegar a su estatus. Es decir, su estatus para nosotros es imposible. Y otra forma de hablar, es decir, es lo opuesto a lo bueno y además tiene una consecuencia que es dolor, o sea, acarrea consecuencias y también dolor. Podemos ver, por ejemplo, a través de la palabra, esas referencias bíblicas, algo muy sencillo para entender, que son los 10 mandamientos. Cuando tú infringes los 10 mandamientos, pues ahí ves un poco el infringir la ley. No es una forma muy obvia y muy genérica de hablar del pecado y de cómo relacionarnos entre nosotros y con Dios, porque los 10 mandamientos estaban para cuidar las relaciones entre personas. No vas a matar, no vas a hurtar, no vas a desear, pero también en cuanto a Dios. Pero ¿qué ocurre? Que ahí hallamos algo mucho más grande, que es la ley del Antiguo Testamento. Muchísimos aspectos de la ley, muchísimos artículos que hay que guardar, muy complicado, muy difícil, y finalmente llegamos a Jesucristo. Cuando Jesucristo menciona los 10 mandamientos, ¿qué es lo que dice? Te lo resume en 2. Amas a Dios y amas a tu prójimo. Le da un resumen. Pero cuando Jesús tiene, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que habla de aspectos de los 10 mandamientos, ¿qué está diciendo? Dice: tú, el mero hecho de pensar mal contra alguien, eso ya es un homicidio. Es decir, tú ya estás cayendo en ese pecado. Pero si no le he matado, es que tú ya en tu mente y en tu corazón ya estás pecando. Así que para Jesús los 10 mandamientos es como un resumen, pero es algo mucho más estricto. Por lo tanto, llegamos a la conclusión: no podemos llegar al estándar de Dios. Es imposible llegar y cumplir una vida tal y como Él quiere, porque Jesús ya te lo está diciendo. Es imposible. No podéis hacer esto. Así que vemos que el pecado es algo que para nosotros es algo normal, es inevitable. ¿Cuál es el origen del pecado? Vemos que ángeles y seres humanos, no nos olvidemos, los ángeles también pecaron y cayeron, pero ángeles y seres humanos pecaron, ¿por qué? Decisión propia y libre. Ay, no, pero a Adán y Eva les engañó. Bueno, Satanás metió ahí un poquito, pero la decisión libre fue suya, de Adán y Eva. Ellos tomaron la decisión y la determinación de pecar. Y lo hicieron, ¿de qué forma? Lo vamos a ver en el tercer punto. Aquí hay una pregunta y una cuestión, y es que dentro del mundo evangélico tenemos esa duda. Hay gente que habla y dice que no solamente Dios permitió, sino que Él ordenó también que esto ocurriese. Es decir, dentro de la perspectiva de la soberanía de Dios, hasta esto Dios lo controla y lo dirige. Esto lo dejo para que lo busquéis por internet si queréis indagar un poquito más, o ya hablaremos, porque esto ya es algo más concreto y más profundo. Pero donde todos estamos de acuerdo es que Dios permitió esto. Dios dio libertad al ser humano para que él tomase la decisión.
Y podemos recordarlo en el Génesis. Tenéis un árbol, no comáis, podéis hacerlo, no lo hagáis, ¿vale? Cuando se le pregunta a Eva, ella dice, Adán me ha dicho que ni lo toquemos. Pero Dios no le dijo a Adán, que no le dijo eso, utilizó otras palabras. Pero se ve que Adán, cuando tuvo que explicárselo a Eva, porque Eva llegó después, le dijo, ni lo toques. El Señor me lo ha dicho de tal forma que ni mirarlo ni tocarlo, ¿vale? Ninguno de los dos. Y ella es como lo dijo luego. Por lo que hay libertad para tomar la decisión y la determinación. Pero en Génesis 3, ¡pum!, todo se cae. Todo lo que Dios había construido se derrumba. Optaron por dudar de la palabra de Dios. Dios ha dicho que íbamos a morir, pero ¿de verdad vamos a morir? ¿Qué hubo en sus corazones? Duda. ¿De verdad Dios me ha dicho la verdad? ¿Me está mintiendo? ¿Voy a confiar en Él? ¿Será que yo tengo una perspectiva mejor? En segundo lugar, confiaron en que su propia evaluación era correcto. Es decir, que ellos iban a hacer lo que de verdad era correcto, porque cuando vieron, pero si es bueno, pero si es agradable, no hay ningún problema. Dios me ha dicho que no lo toquemos, que no lo comamos, pero yo veo y tomo la decisión de que es bueno. Y en tercer lugar, quisieron ser como Dios, no se conformaban con ser las criaturas especiales y mimadas de Dios, sino que la serpiente les dijo, seréis como Dios, tendréis el conocimiento, el bien y el mal. Y ellos dijeron, yo quiero eso. Yo quiero ser como Dios. Se enfrentaron a Él, no se conformaron y le negaron. Si te das cuenta, el pecado es irracional. ¿Cómo es posible que duden de la palabra de Dios, el creador de todo? ¿Cómo es posible que su evaluación sea mejor que la de Dios? ¿Cómo es posible que la criatura diga que va a ser como el creador? El pecado es irracional. Son decisiones siempre insensatas. Pero el ser humano lo hizo. Somos así. Por lo que vemos que ese origen es un origen dentro de la libertad del ser humano, una decisión errónea e irracional, pero donde Satanás tuvo un papel. No es su culpa, es nuestra, ¿vale? Eso hay que recordarlo. La culpa del pecado es del ser humano, no es de Satanás, es nuestra. Nosotros lo hicimos. Y a partir de ahí dejamos de ser libres. El ser humano no es libre. Volvemos otra vez a las divisiones en teología. Los calvinistas van a decir, el ser humano está absolutamente corrupto en delitos y pecados. Totalmente, la depravación total lo llaman. Los otros, los arminianos, van a decir, el ser humano está corrompido por el pecado, pero Dios le da una gracia para poder buscarle. ¿Cuál es vuestra posición? Pues estudiad y decidir cuál es la vuestra. Habrá gente que me dirá, pastor, tienes que posicionarte ya, pero es que es muy difícil y no tenemos tiempo aquí para explicarlo. Así que, en tercer lugar, ¿cuál es la herencia que nosotros tenemos por causa del pecado? 3 puntos. El primero, ¿heredamos la culpa de Adán? El calvinista, y esto hay que explicarlo para que entendáis el resto de posiciones en todo el mundo evangélico, ¿vale? Entre ellas, Darapán, nuestra alianza misionera, ellos son calvinistas y van a decir, nosotros heredamos la culpa. ¿Qué quiere decir? Romanos, por ejemplo, 5 del 12 al 19, por causa de un hombre el pecado llegó a todos. Ellos van a decir, nosotros no hemos pecado lo que Adán hizo, pero heredamos la culpa del pecado. Esto lo vemos, por ejemplo, dentro de la perspectiva de la imputación, es decir, nosotros no lo hemos hecho, pero Dios nos ve a través de Adán como culpables igual. Al igual que Adán, representando a toda la humanidad, lo hizo, nosotros también. Esta es la posición calvinista. Dios nos ve a todos en Adán como una unidad. Dios, como juez supremo, nos imputa el pecado de Adán. Y en cuarto lugar, de igual manera, a través de uno solo, podemos ser salvos. Es decir, el pecado entró por una persona, digamos que representa a la humanidad,
y el pecado se soluciona a través de otra persona, que es Cristo. Es de lo que está hablando Romanos capítulo 5, podéis leerlo. Ahora, dejando a un lado la posición calvinista, llegamos a la posición común, donde todos estamos de acuerdo, y aquí no tenemos líos con nadie. ¿Cuál es? Que todos tenemos una naturaleza de pecado, y eso es una herencia que todos tenemos. Todos tenemos una herencia en cuanto a esta naturaleza. En primer lugar, el pecado o en cuanto a la contaminación original, que también es un término que utiliza este Grudem, ¿no? Corrupción heredada. Estamos corruptos por dentro. Estamos enfermos. Y esa enfermedad es hereditaria, está dentro del ADN. Te va a llegar sí o sí. Y hay enfermedades que son así. Van de padres a hijos, quieras o no quieras. Pues esto es así. Hay una corrupción dentro del pecado que nos lleva a seguir pecando. En segundo lugar, es como una tendencia que tenemos a pecar y a la rebeldía ante Dios. Y nosotros tendemos a hacer eso. El apóstol Pablo habla mucho, también incluso en primera persona, de este problema. Aquí Grudem lo que hace es decir, bueno, no somos lo peor que podemos ser, es decir, no es que seamos lo peor, ¿vale? No somos la peor versión de nosotros mismos, y puede haber bien en nuestra vida, podemos hacer el bien y al mundo, y hay personas maravillosas y geniales, pero que están corrompidas por causa del pecado, pero tienen la posibilidad de hacer el bien. Así que ahí vemos que no todo es lo peor que puede ser. Por lo que volveríamos aquí otra vez a la misma pregunta. ¿Estamos totalmente corruptos? ¿Caemos dentro de la perspectiva calvinista? Pues tomad vuestras decisiones, ¿no? Y estudiad mucho, porque esto lleva siglos discutiéndose y seguirá discutiéndose, ¿vale? Pero nosotros nos quedamos en ¿qué? Que tenemos una herencia, el pecado, y una naturaleza corrompida. ¿Qué otros aspectos podemos hablar? No podemos ganar méritos ante Dios. Es decir, el bien que podríamos llegar a hacer no sirve para ganar méritos, en absoluto. No llegamos ni al 1% de poder ganarnos ni merecernos nada. No somos merecedores de absolutamente nada por parte de Dios, y a Dios no tiene ninguna obligación en darnos nada. No podemos conseguirlo. Pero, como hemos dicho antes, en el 4 dentro del 1, por causa de Cristo, todo se soluciona. Uno es el que nos salva. Otros asuntos. ¿Qué ocurre con los niños? Es un tema muy sensible. Pues la verdad es que la palabra no dice nada, por eso es un misterio. Bueno, hay aquí un detallito, otro detallito, pero realmente al final todos llegan al mismo punto. Hay algunos que son muy cabezones y no, ese es así, pero al final lo dejamos como un misterio que no se podrá resolver seguramente ahora. Dios nos lo mostrará más adelante. 5. Nuestra vida y el pecado. ¿Qué ocurre con nuestra vida y con el pecado? Dios nos muestra la realidad. ¿Qué nos dice la palabra? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos todos pecadores. Todos lo somos. Todos estamos en el lado de Adán y de Eva. Todos estamos apartados de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra, más de una vez. Por lo que nuestra vida es la vida de un pecador. Tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo. No podemos escapar de eso. Tenemos además responsabilidad. Somos responsables de nuestros actos. No, a mí es que el pecado me lleva. No podemos esquivar la responsabilidad de nada nunca. Es lo que hagamos, es nuestra responsabilidad. Por lo que entendemos que la ley, ¿para qué se puso la ley? Y esto lo predicamos hace unas semanas. Gálatas capítulo 3. Era un espejo para que nos viésemos nosotros. Era entender lo lejos que estamos de Dios y de su majestad y de su santidad. Es ponernos en el lugar en el que nos corresponde. Mira la ley, pues tú estás aquí. ¿La puedes cumplir? ¿A qué no? ¿Por qué? Eres un ser incapaz de colmar siquiera una ley humana para llegar. Así es donde estamos. La ley refleja humanamente el carácter moral de Dios. Es decir, como hablamos en la definición, ese carácter moral, ¿qué es lo que tenemos que cumplir?
el pecado nos impide o es no llegar a ese punto. Tenemos responsabilidad. Ahora, cuestiones, ¿hay grados de pecado? ¿Hay pecados peores que otros? Mucha gente se habla de eso. Pues efectivamente, todo incumplimiento de la ley es igual, estamos en la misma altura. Dios no va a decir, ay, ese pecado, ¿no? Como a los niños a veces se les decía. Yo recuerdo a mi abuelo de pequeño que estaban las mentiras y las mentirijillas, ¿no? Como, ay, eso no es. Y luego, y es verdad, a veces lo usamos así. Porque cuando llama a una persona nos dice, oye, ¿puedes venir o puedo hacer o vamos a tal? Y no queremos hacer lo que hacemos. Mentimos. Estoy ocupado, no puedo, uy, justo no sé qué, y a veces ocurre. Y todos en algún momento nos hemos visto en el aprieto de decir, ostras, que tengo que hacer esto. Y a veces lo hacemos, pero no hay ni mentiras ni mentirijillas, ni mentiras piadosas. Todo el pecado está a la misma altura. De cara a Dios, todo pecado es igual. Hay unos que tienen más consecuencias que otras. No es lo mismo decirle a una persona, no me caes bien, que matarla, literalmente. Hay consecuencias peores, es decir, y en este sentido. Como, por ejemplo, pecados que dañan directamente nuestra relación con Dios. Pecados que de verdad ponen un muro delante de Dios y nosotros. Pecados que deshonran a Dios. Pablo estaba muy preocupado de eso, como hoy, para no deshonrar a Dios en lo que él tenía que hacer. Y, dice también la palabra, cuanta más responsabilidad dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo, peor. Dice la palabra que aquellos que están predicando, enseñando y liderando, Dios va a ser más duro con ellos cuando tenga que en ese tiempo de juicio. Va a ser peor por la responsabilidad. ¿Por qué? Conforme ellos, así será la reputación del Evangelio. Una persona, un pastor, que esté predicando un evangelio incorrecto, un evangelio mentiroso, que esté buscando lucrarse, por ejemplo, ¿qué ocurrirá? Dios va a ser muy duro con esa persona, porque la reputación de su palabra y de Cristo está en juego. Por causa de mucha gente como esos pastores y mentirosos, el evangelio muchas veces no puede llegar a las personas. Porque mienten, engañan, se enriquecen, sacan dinero, manipulan y la gente ya no quiere saber nada del Evangelio por su culpa. Tú puedes ser más torpe o menos torpe. Podremos estudiar más o menos, predicar más bonito o menos bonito. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la reputación del Evangelio caiga. Así que Dios es muy, muy duro con ellos, por lo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y ¿cómo solucionamos el pecado? ¿Cómo solucionamos las consecuencias del pecado? Arrepentimiento, vamos a solucionar el daño, vamos a buscar ayuda, si yo no puedo dejarlo, el punto número 4, no lo he puesto bien, y luego también disciplina eclesial, que es un tema que a veces asusta, ¿no? Disciplina, simplemente la disciplina eclesial, ¿cuál es? Cuando una persona está obrando de una forma muy incorrecta, obviamente, hay que ayudarla, hay que restaurarla y hay que tomarle un tiempo para que esa persona pueda restaurar su vida. Y esto ocurre muchas veces. En miembros de iglesia, en pastores también ocurre. Pastores que cometen un error, tienen un momento difícil, tienen que apartarse del pastorado y apartarse de las responsabilidades para restaurar su vida y restaurar su relación con Dios de la misma forma que cualquier creyente. Así que sí, los daños del pecado tienen que restaurarse. Los daños. ¿Qué sucede cuando una persona peca? Bueno, lo podemos entender como la palabra de Dios lo habla muchas veces. Dios lo trata en la palabra como si fuera un acto legal, ¿no? Es decir, dentro de un marco jurista. Nuestra posición legal permanece sin cambio. ¿Qué quiere decir? Ahora como creyentes, ¿vale? Lo podía haber puesto en el título. ¿Qué sucede cuando un creyente peca? ¿Vale? Es el contexto. Cuando yo peco como creyente, mi situación legal se mantiene. ¿Cuál es mi situación legal ahora mismo? Ahora tal cual, ¿cuál es? Que yo soy justo de cara a Dios, porque yo al tener fe en Cristo, mis pecados se han ido.
y han sido restaurados por Cristo. Han sido limpiados por la cruz. Es decir, yo legalmente, aunque soy pecador, Dios ha calmado su justicia a través de Cristo. Por lo que yo legalmente soy justo. Y si yo siendo justo peco, ¿qué sucede? Que no cambia mi estatus. Si yo ahora mismo, ¿cómo podría pecar? Llega una persona, me interrumpe y yo le insulto. No sería la primera vez que un pastor hace eso. Y le insulto, le menosprecio, le digo, vete de aquí, no sé qué, tal. He pecado contra esa persona, pero yo sigo siendo igual de salvo que antes. Mi error no va a cambiar mi estatus legal, permanece sin cambio. Romanos capítulo 8, versículo 1, porque ¿qué es lo que está hablando? Está comparando, ¿no? La ley de vida, el espíritu de vida en Cristo Jesús, me libra de la ley del pecado y de la muerte. Yo en Cristo ya se ha solucionado todo, por lo que no tengo que temer porque cambie nada. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Empieza diciendo el texto. No hay condenación. Es decir, los errores que yo puedo cometer ahora nunca me van a condenar porque estoy en Cristo. Luego matizaremos, ¿vale? La salvación es un regalo, no es por méritos. Por lo que si yo peco, no estoy haciendo de méritos y por lo tanto pierdo la salvación. Como es por gracia, la recibo a pesar de mi imperfección, ¿vale? Entender mucho la gracia. La solución del pasado, presente y futuro. Y esto es maravilloso. Es decir, Cristo soluciona todo lo que yo he hecho, hago y haré. Todo está pagado en la cruz. ¿Cómo podemos explicar esto? Estamos como si fuera en un buffet de gracia. No de pecar, ¿vale? Sino de gracia. Donde todo lo que yo he hecho en mi vida se ha solucionado, todo lo que yo hago ahora se soluciona, todo lo que yo haré está solucionado en Cristo. Seguimos siendo sus hijos adoptados. Dios no nos quita la adopción conforme nos estemos portando. El Espíritu Santo pasa a morar en nuestra vida. La palabra de Dios no nos dice que se vaya el Espíritu, sino nos dice que no le dañemos, porque está en nosotros y mora en nosotros. Por lo tanto, este punto es muy importante porque hay muchos creyentes que no lo entienden bien y viven sufriendo con miedo, inseguridad de ver lo que hacen. Vamos a poner un paréntesis entre medias, ¿vale? Cuando Pablo, que esto es un mensaje muy paulino, está hablando sobre la gracia, habría mucha gente que diría, entonces vamos a pecar. Porque si ya está todo solucionado, ahora sí que la idea del buffet sí que se puede utilizar de esta perspectiva, ¿no? Vamos a pecar, vamos a vivir como nos dé la gana. ¿Qué es lo que Santiago nos va a explicar en su carta? Que la fe sin obras no sirve de nada. Y aquí los católicos se sacan el pecho y dicen, visto, ahí hace falta obras para ser salvo. ¿Pero qué está diciendo Santiago, que es una carta posterior? Que aquellos que dicen tener fe, pero su vida lo que está demostrando es que no viven en Cristo, realmente no es una fe. Por lo tanto, mi forma de vivir tiene que ser un reflejo de mi vida en Cristo. Esto es lo importante. No en cuanto a perfección, ¿vale? No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de que tiene que haber frutos, pequeños o grandes, pocos o muchos, pero tiene que haber fruto en Cristo. Y esto también nos va a servir a nosotros, no para saber que somos salvos, sino para darnos cuenta cómo nosotros estamos viviendo una vida diferente por y para Cristo, dentro de la obra del Espíritu Santo y su ayuda, por supuesto. Por lo que podríamos decir, una persona que es de verdad creyente jamás puede vivir una vida disfrutando del pecado. Porque una persona que no ha sido transformada por Cristo no puede vivir esa vida de pecado, sí en error, en debilidad, pero nunca como hemos dicho, en vivir en ese buffet libre. Ya vamos al punto número 2. Nuestra comunión con Dios se interrumpe o se daña cuando pecamos. Y esto ocurre, el pecado daña e interrumpe nuestra relación con Dios, lo hemos hablado un poquito antes. Ocurre en nuestra vida, ocurre en nuestra familia. Las relaciones entre las personas se dañan cuando hay pecado. Lo podemos ver de una forma muy obvia.
Si yo insulto a alguien, la relación se daña. Cuando yo peco con Dios, mi relación se daña. Cuando yo vivo en estos problemas, esto ocurre. El ministerio es dañado, es decir, nuestro ministerio en el campo se daña cuando yo vivo una vida que no está ejemplificando a Cristo, que no está representando, no la perfección, sino el disfrutar de que Jesús es el Cristo, también se daña y el campo lo ve y lo entiende. ¿Cómo es posible que una persona que está todos los fines de semana emborrachándose y drogándose, luego viene a mí a decirme que Cristo? No puede, eso no funciona nunca. Hay gente que luego dice, no, si tú no eres perfecto, es que... No, a mí me lo llegan a decir. Los cristianos tendríais que ser perfectos. Y yo, bueno, tampoco te pases. Ni una cosa ni otra. El pecado esclaviza. Hay pecados que esclavizan y Satanás trabaja mucho en ese punto. Y al final, la palabra de Dios lo dice, es un misterio, la recompensa celestial, los tesoros del cielo. Pero la palabra de Dios habla muchas veces de que conforme nuestros actos aquí, para el Evangelio, vamos a tener una recompensa especial. No sé qué recompensa será. No lo sé, no sé si será una casa más grande o más pequeña, no sé cómo será eso, todos nos lo imaginamos de una forma. Pero cuando nosotros vivimos una vida que daña e interrumpe nuestra comunión con Dios, perdemos también esa recompensa celestial. Nunca la salvación, no tiene nada que ver. Y finalmente el peligro de los evangélicos inconversos. Como hemos dicho antes, personas que dicen tener fe, que creen, que hablan, que hacen fórum incluso, pero luego realmente no lo son. Y viven vidas dentro del pecado que dañan a muchas personas. Y esto ocurre mucho. Hay personas que sistemáticamente, sobre todo ocurre con hombres que van a iglesias a buscar a mujeres, que convencer y tal. Y cuando ven que ya la cosa se tuerce, van a otra iglesia y así, de verdad, personas que lo hacen así. Y ha habido veces donde entre pastores se ha dicho, oye, aquí hay una persona que en toda la iglesia la ha liado de esta forma, tened cuidado con él. Y hasta con foto y todo, ¿eh? Tened cuidado con él porque cuando llegue a vuestra iglesia os la va a liar. Son personas que dicen, pero que luego su vida no. No tenemos que expulsarlos ni nada, a no ser de que es decir, si no es un problema muy grave como ese, muy obvio, una persona que dice ser creyente pero no lo es, lo que hay que hacer es ayudarle a que sea creyente y a que entienda el mensaje de Cristo, ¿vale? Pero entendamos esto, que las personas y que podamos ver si de verdad hay una vida de fruto y de seguridad en Cristo. ¿Cuál es el castigo del pecado? Pues muy sencillo, la muerte. La paga del pecado es muerte, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos encontramos aquí? Que Dios lo ofreció, Cristo, como un sacrificio de expiación, es decir, de sustitución, ¿vale? Que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. Es decir, Dios no cambia su justicia, simplemente la aplica de esta forma, porque Él quiere. Él, en vez de estar nosotros, pone a Cristo para que la justicia se cumpla, pero nosotros no tengamos que pagar por ella. Anteriormente, antes de Cristo, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Es decir, Dios, antes de Cristo, no mató a todo el mundo y todo el mundo estaba en el infierno, sino que aquellos que tenían fe no en Cristo, sino fe en Dios y en la obra de Dios, no fuesen a perecer para que cuando Cristo viniese, su obra también les cubriese a ellos. Por ejemplo, ¿Abraham creyó en Cristo? No, porque Cristo no estaba. Pero ¿no dice la palabra que le fue justificado por su fe? La fe es lo que justifica. Por lo tanto, todos aquellos que han muerto en fe antes de Cristo, Dios obra, tiene paciencia hasta que Cristo viene a consumar esa solución. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe. Es decir, Dios no se salta su justicia, sigue los procedimientos legales como Él los tiene estipulados, pero es Él el que ofrece la forma de solucionarlo. Por lo tanto, Él es juez, pero también es abogado y restaura todo. ¿Cuál es nuestro merecimiento aquí? ¿Dónde estamos aquí nosotros? Solamente el que tiene fe. No hacemos nada más. Es decir, todo lo ha hecho Dios. Lo empezó, lo cumplió y lo va a terminar.
cuando nosotros partamos a la presencia y venga Cristo por segunda vez. Solamente es por fe. Y estos versículos nos lo muestran muy claramente. Así que es un sacrificio de expiación, es un acto de sustitución, lleva nuestra culpa por el pecado, se cumple la justicia de Dios, como a veces se habla de esa ira de Dios en contra del pecado, ofrece la salvación por gracia y la recibimos solamente por fe. Este párrafo es lo que resume no solamente la obra, el problema del pecado, cómo se restaura y cómo Cristo le imparte. Luego todo esto lo vamos a ver tranquilamente cuando llegue otros capítulos diferentes. Pero tenemos que entender muy importante, tener esto porque es muy importante. Y hay una frase que no sé si la habéis escuchado muchas veces: Dios castiga al pecado, no al pecador. Efectivamente, Dios castiga al pecado a través de Cristo, porque el pecado no es que Dios haga así y se vaya, sino que ese pecado lo paga Cristo, y Dios no castiga al pecador que tiene fe. Así que yo, cuando tengo fe, ¿qué ocurre? Dios no me castiga a mí, el pecado se va en Cristo. Es uno de los motivos por los que Jesús tuvo que morir de una forma tan cruel, para que todos pudiésemos ver y entender que el pecado tiene un pago y tiene una consecuencia, que el pecado no es algo que a Dios lo pase por alto como un castigo. Ay, hijo, venga, da igual, no te castigo. No, es algo horrible contra Dios y tiene consecuencias. Y Dios tuvo que enviar a Cristo para que pagase por eso, delante de nuestra y en nuestro lugar. Por lo que, a modo de conclusión, estos 4 puntos, hay que entender que la única solución al pecado es Cristo, solo Cristo. Si no tenemos la gracia de Cristo, no podemos solucionar el pecado. Cristo lo solucionó, es decir, le quitó la carga de culpa al pecado. Nosotros seguiremos pecando, pero ese pecado ya no tiene efecto legal. En segundo lugar, la gracia es la clave. Todo comienza en Dios y termina en Él. Nosotros no tenemos nada que hacer aquí. No somos como los católicos que creen que nosotros tenemos que colaborar. Sí, bueno, ellos dicen que, claro, colaboramos dentro de una gracia y una obra del Espíritu Santo, pero al final es colaborar. No tengo que colaborar con nada, no tengo que obrar, no tengo que hacer nada. Solo tengo que recibir gracia y aceptarlo por fe. En tercer lugar, vivir una vida revestidos de Cristo. Cuanto yo más me alejo de mi antigua vida y me acerco al Evangelio, me estaré revistiendo más de Cristo, como dice la palabra. Vida espiritual, hábitos, estar conectados 24 horas, oración, mensaje, culto, vida espiritual normal, como tiene que ser en la vida de un cristiano. Estaba escuchando una charla de una teóloga, una académica muy reconocida, y estaba hablando sobre el secularismo, ¿no? Que nos hemos llegado a convencer los cristianos de que hay una vida secular y una vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos han convencido la sociedad. Porque lo cristiano, ¿qué es? Es lo subjetivo, es lo espiritual, es lo tuyo interior, ¿no? Y lo demás es lo de todos, lo común, que es lo racional, lo coherente, lo lógico. Pero no es así. Realmente la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, es lo que tiene que estar de una forma común para todos. No solamente lo escondido como que, bueno, sí, tú eres cristiano, pero no lo cuentes, que eres muy pesado. No, la vida del Evangelio tiene que ser lo común, pero nos han convencido para todo lo contrario, por lo que nuestra vida espiritual en Cristo tiene que ser lo normal para nosotros, y lo que hagamos fuera de eso, en todo caso que lo llamemos anormal o secular. Pero esto tiene que ser nuestra vida. Y para terminar, dice la palabra que podemos luchar contra el pecado. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues Dios se lo dijo a Caín. Caín, tienes que luchar contra tu pecado, no te dejes llevar por él. No estaba diciendo de que tú tienes el poder y la capacidad para no pecar, sino tú tienes que esforzarte para vivir una vida acorde con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Caín hizo? Vamos a hacer sacrificios. ¿Cómo los hizo Caín? Con lo que él tenía, con lo que él podía cosechar, con lo que era suyo, con lo que era fácil y cómodo para él, a su forma y a su estilo. ¿Qué es lo que Dios quería? La muerte del animal que reflejase el sacrificio de Cristo futuro y nuestro lugar donde tendríamos que estar. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que luchemos
contra el pecado? Acercándonos a Cristo. Yo no puedo luchar frontalmente contra el pecado, pero cuando yo me alejo de él y me acerco a Cristo, estoy librando la batalla. ¿Cuál es la batalla? Efesios capítulo 6 es la batalla. Cuando yo me pongo la armadura del Evangelio, me defiendo de las flechas del enemigo, aferrándome a la gracia de Cristo. Por lo que con el poder del Espíritu Santo, yo tengo que luchar contra ese pecado, dentro de la gracia y mirando y caminando hacia Cristo. Por lo que el pecado no nos asuste, ni nos amargue, sino que entendamos de que primero ya está solucionado, ya está pagado por Cristo, pero que tenemos que acercarnos más a Él para que nuestra vida sea más como la suya. Es lo que nos dice la palabra. Tenemos que ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dice, primero, ser imitadores de mí, no de los otros de mí, yo lo soy de Cristo. Es decir, vamos juntos a mirar a Cristo y a ser como Él. Por lo tanto, aunque no podamos dejar de pecar, tampoco que no cunda el pánico, sino que estemos acercándonos a Cristo. Y con eso es suficiente. Padre, gracias por este día, donde podemos alabarte y podemos recordar que, siendo la paga del pecado muerte, tu don y tu dádiva en Cristo es salvación, restauración y vida eterna. Gracias, Padre, porque este es el gran mensaje que tenemos que transmitir, que no hay culpa para los que están en Cristo, que no hay condenación para los que creen en Él, que no hay muerte porque tenemos vida y una vida en abundancia. Padre, gracias porque no tenemos que esperar al tiempo de la segunda venida para disfrutar de esto, sino que ya podemos hacerlo, ya podemos vivir una vida de Manuel, una vida de fruto y de respuesta en el campo, una vida de testificar y ejemplificar la obra perfecta del Evangelio. Por lo que te pedimos, Padre, que podamos cada vez ser más semejantes a ti, podamos ser cada vez más santos, y la forma en la que lo tenemos que hacer es tomando la determinación de vivir una vida de culto, una vida de oración, una vida de palabra y una vida de evangelismo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.